Bien, buenas tardes a todos. Este va a ser el tercero y el último de una serie de 3 seminarios online gratuitos y de acceso libre que ha ido organizando el Laboratorio de Polimedicado y que se han tenido como actividades paralelas al curso online sobre el dolor complejo desde las neurociencias que estamos desarrollando en este último trimestre del año. El seminario de hoy va sobre género y dolor. Bueno, nos han enseñado que el dolor es una percepción humana y que como tal es igual para hombres y mujeres. Sin embargo, en el día a día observamos que los dos géneros experimentan el dolor y sobre todo el dolor complejo y el dolor crónico en una cuantía diferente y con características que no son idénticas en ambos géneros. La forma en que ambos géneros manifiestan el dolor es diferente y también lo es la respuesta del sistema sanitario, como veremos luego, de manera que pueden existir sesgos en la atención al dolor crónico entre hombres y mujeres. Por último, veremos a lo largo de este seminario que a través de esta perspectiva de género se puede poner en marcha estrategias para aumentar la equidad en la atención al dolor crónico y en reducir esta brecha de género. Todo esto es lo que nos va a explicar Mariola en la tarde de hoy. Mariola, la vemos aquí al fondo de la izquierda, es médico de familia, ejerce en zonas rurales de Tenerife y tiene vocación en humanidades y es experta en medicina narrativa, medicina basada en la evidencia, economía de la salud. Es una persona súper inquieta que además de practicar música y taekwondo, ejerce de madre con todas las de la ley. Y es editora de un blog interesantísimo que se llama Medicina, Ciencia y Arte. Bienvenida, Mariola. Muchas gracias. Eh, Yo creo, a ver, que estoy Os voy viendo. a dar, te voy a dar ahora el paso Sí. como administradora. Mientras tanto, deciros que la exposición va a durar unos 25 o 30 minutos. Os rogaría, por favor, que los micrófonos estén apagados y al final de la exposición tendremos un debate A ver, de unos 15 minutos y los que quieran participar, por favor, que levanten la mano en está bloqueado. el icono que esté correspondiente para que les demos paso para poder hablar. La exposición va a ser grabada y se colgará en nuestro canal de YouTube y en el foro del curso. ¿De acuerdo? Muy bien, Mariola, pues te doy paso y puedes empezar ya. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Yo creo que he aprendido más de lo que les voy a poder, a poder enseñar gracias a profundizar en el tema. Y bueno, mi idea principal es invitar a reflexionar sobre lo que hacemos cada día, los que atendemos a personas con dolor desde cualquier perspectiva, desde cualquier posición y desde cualquier lugar. El tiempo es corto y hay tanta información que lo que he escogido son las cosas que yo creo que son interesantes a la hora de hacernos reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me descubro cada día cuando entra un paciente y me dice que tiene dolor, una paciente me dice que tiene dolor, me descubro con pensamientos que no me gustaría tener, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Aprender cómo detectar en qué momentos nosotros podemos estar actuando de manera poco equilibrada. Bueno, creo que lo están viendo, ¿no? Bueno, esta es la idea. Crear dudas, conseguir que no estemos cómodos. Es el único modo de abordar esto. A mí hay una anécdota que me gusta mucho, una historia que contaba Foster Wallace en una ceremonia de graduación, allá por el 2005, en una universidad americana, y que decía, bueno, dos jóvenes peces nadan juntos cuando de repente se topan con un pez viejo y les dice, buenos días muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato hasta que eventualmente uno de ellos mira al otro y le pregunta, ¿qué demonios es el agua? Nosotros también nadamos en un agua, nosotros estamos inmersos en una sociedad. Tenemos un montón de normas, de conceptos, de elementos
que no somos capaces de percibir, porque están con nosotros, porque son como el agua para los peces, vivimos en ellos, vivimos continuamente en esa estructura y no necesitamos pensarla ni sentirla, porque nos movemos en ella como peces en el agua. Entonces, mi objetivo es empezar a aprender a sentir ese agua y buscar estrategias sobre cómo sentir ese agua. ¿Y cuál es ese agua? Bueno, pues ese agua es el que nos va a conducir desde hacer una breve introducción de qué es lo que hablamos cuando hablamos de género, que se habla mucho por todos lados, unos detallitos sobre epidemiología de género y dolor, duele diferente, un poco sobre las actitudes que tenemos los profesionales sanitarios ante el dolor en relación con el género de los pacientes o incluso con nuestro propio género. Y finalmente vamos a abrir una puerta a la filosofía como una herramienta para abordar este problema, ¿no? Entonces, hablamos de sexo y de género. ¿Qué es cada cosa? Muchas veces se usan las palabras de modo indeterminado. Esto es una pincelada y además es una sola definición que si nos metemos en bibliografías sobre género encontraremos muchísimas definiciones, muchísimos aspectos en función de incluso de distintas teorías. El sexo realmente es lo que nosotros denominamos la realidad biológica. La clasificamos en función de genes, cromosomas, hormonas, gónadas, órganos reproductivos. Es algo que vemos o que podemos analizar con un microscopio. Es algo que está ahí, que no depende tanto de nuestras propias opiniones, que está establecido, o sea, es algo que está ahí. Vamos a darlo, es una forma muy, muy simplificada de definirlo, pero vamos a utilizarlo desde esa perspectiva. Y el género es el conjunto de significados que una sociedad particular otorga a esos rasgos físicos o biológicos que diferencian hombres y mujeres. El género siempre está situado de modo histórico, de modo cultural, de modo espacial. Es decir, lo que entendemos como un género u otro es diferente en función de la época en la que vivimos, del lugar en el que vivimos y de la cultura en la que crecemos. Por tanto, es un término elástico, es un término difuso, variable, que puede tener dos extremos, pero que cambia continuamente. De modo que cuando hablamos de género, de masculinidad y de feminidad, podemos estar hablando de cosas diferentes, con personas que se hayan criado en culturas diferentes. Los significados que damos al género en nuestro entorno sociocultural van a influir en el comportamiento, en las creencias y en el significado que damos a nuestras experiencias. Para la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a roles, características y oportunidades definidos por la sociedad y que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas o las personas que puedan que tengan identidades no binarias. El género es producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar distribuciones de poder y cambia con el tiempo y el lugar. Cuando una persona o un grupo no se ajusta a las normas, los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género suele ser objeto de estigmatización, exclusión y discriminación. Y todo eso puede afectar negativamente a su salud. El género interactúa con el sexo, de hecho hay un concepto que es el complejo sexo-género, pero es un concepto diferente. Y cuando hablamos de género no hablamos de mujeres. Cuando hablamos de género hablamos de algo que afecta a hombres y mujeres y que tiene afectación en la salud de hombres y en la salud de mujeres, ¿vale? O sea, cuando se habla de estudios de género, los estudios de género incluyen los estudios sobre la masculinidad, por ejemplo. Entonces, tenemos socialmente un poco la idea de que cuando se habla de género estamos hablando de feminismo, pero solo es una parte de los estudios de género. Y pongo esto que seguro que todos los que están haciendo el curso ya lo han visto, pero que creo que es importante porque luego lo vamos a comparar. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia emocional, sensitiva, desagradable, asociada con o que recuerda a un daño tisular. Entonces, ¿qué es importante? Que es una experiencia personal y que está influenciada no solo por los factores biológicos, sino también psicológicos y sociales, que no es lo mismo que nocicepción, que se aprende a lo largo de la vida, que tiene función adaptativa, pero puede tener efectos adversos, y que se puede describir verbalmente o puedes no ser capaz de describirlo verbalmente. Y aunque no lo puedas describir, el dolor puede existir. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque comparemos lo que he dicho de género y lo que hablamos del dolor. Tanto en género como en dolor hablamos de experiencias personales, individuales,
en un marco social, donde hay factores biológicos, recordemos el sexo tiene que ver con el género, hay factores psicológicos y sociales, donde la experiencia vital es importante, donde la subjetividad juega un papel, donde la descripción es personal y además varía en el tiempo y en el espacio. O sea, que ambos dos conceptos juegan dentro de, digamos, de las mismas arenas movedizas. No podemos decir con una sola idea objetiva cómo es el dolor que siente una persona, ni podemos decir de una manera objetiva qué define, qué es el género, qué características tiene una persona para considerarla de un género o de otro. O sea, jugamos con la ambigüedad. Algunos datos. Realmente algunos datos, cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, son diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino. Encontrar datos sobre las diferencias en relación con el género es mucho más difícil. Pequeños estudios en lugares pequeños, pero que no nos permiten extrapolar, porque cuando le preguntamos a la gente, le preguntamos su sexo normalmente, no le preguntamos su género. Y aunque le preguntáramos su género, puede en algunos casos ser difícil determinar qué factores de los ligados al género son los que están influyendo en el dolor. Pero bueno, por lo menos de lo que hay en España, que tampoco hay un montón de estudios a nivel nacional, vemos que la prevalencia de dolor por sexo en el último mes es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Aquí, yo no sé si ven la flecha. Sí. A ver. Se ve la diferencia, y en dolor que dura más de 3 meses, las mujeres también expresan haber tenido más, hay más mujeres que expresan tener dolor de más de 3 meses. Eso probablemente también lo vemos, es lo que vivimos normalmente en las consultas. Uy, perdón. Le di para atrás. En ese mismo estudio comparan si hay características del dolor que son diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces hay muy pocas características que sean diferentes, aunque nuestra percepción es que todo es diferente, parece que lo que es diferente es la duración. Las mujeres refieren dolores más largos, de más larga duración, llevar más tiempo con dolor, una media aproximadamente de 1 año más que los hombres. Las mujeres refieren en general dolores en más localizaciones, y las mujeres refieren más dolor generalizado frente a dolores en localización única. El resto de las cosas, y es por ejemplo lo que a mí me llama mucho la atención, no es diferente en hombres y mujeres, aunque mi percepción en la consulta es que son diferentes. Entonces ya es un factor para preguntarme, oye, realmente igual yo tengo algunas construcciones, algunas ideas sobre las diferencias entre hombres y mujeres que no son las reales. Entonces, por ejemplo, no parece que haya diferencias en la percepción de la intensidad, no parece que haya diferencias en las emociones asociadas al dolor, en la tristeza o en la ansiedad, no parece que haya diferencias en el impacto laboral, y no parece que haya diferencias cuando valoran si el dolor afecta a su familia. Sin embargo, parece, y es lo que dicen todos los estudios, que los profesionales asociamos muchas más veces los elementos emocionales al dolor de las mujeres que al dolor de los hombres. Y hablamos y tratamos más la ansiedad y la depresión en mujeres con dolor que en hombres con dolor. Sin embargo, cuando les preguntamos, ambos expresan tener la misma cantidad de ansiedad y la misma cantidad de tristeza relacionada con su dolor. O sea que ya empezamos a pensar en cosas que me pueden llamar la atención, ¿no? Perdón, pero estoy jugando con las 2 pantallas y a veces hago cosas diferentes. Pero hay diferencias biológicas. Bueno, parece que las mujeres tienen una respuesta mayor a estímulos dolorosos y que pueden influir las hormonas, que hay algunas variantes en los patrones de activación cerebral, que hay diferencias en el proceso de inhibición de estímulos. No está claro la influencia de los estrógenos, pero la testosterona disminuye el dolor en ambos sexos. Las mujeres suelen tener más comorbilidades que influyen en la percepción del dolor. Hay diferencias en el comportamiento que están mediadas por normas culturales, y parece que pudiera haber diferencias en el efecto de los opioides. Pero ¿cuál es el problema de toda esta evidencia? Que la mayor parte de la evidencia viene de estudios en ratas. Y claro, nosotros no tratamos ratas, tratamos personas. Y muchas de estas investigaciones todavía no tienen evidencias claras
en cuanto a estudios en personas, sobre todo lo relacionado con inhibición de determinados receptores, de determinados circuitos, casi todo todavía investigación básica. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hace tantos años que hay un interés por comprender las diferencias en la percepción del dolor en mujeres y hombres. Esto es algo nuevo, algo que podemos hablar de finales del siglo XX, más bien en el siglo XXI. Entonces, si es algo nuevo, todavía estamos empezando y no conocemos demasiado. Sí que parece que las mujeres tienen un mayor predominio de un componente cognitivo evaluativo, el por qué me duele, cómo influye en mi forma de ver el mundo, en mis creencias y valores, y afectivo, motivacional, cómo afecta el dolor a mi vida, y en los hombres le dan más importancia a la dimensión sensorial discriminativa, ¿eh? Cuánto me duele y qué cosas puedo hacer o debo dejar de hacer. Como vemos, esto tiene que ver mucho con los significados del dolor. Entonces, ¿qué me planteo yo cuando estoy en la consulta? ¿Qué cosas sé y qué cosas no sé? Pues que sé muy poco sobre diferencias realmente en función del género y no del sexo, de otros condicionantes sociales, de la relación del género, otros condicionantes sociales y el dolor, que no tengo muy claro las diferencias que vienen en función de dónde son atendidas las personas. Esas diferencias son más llamativas cuando los atiendo yo en primaria o cuando van al hospital. Que no tengo claro o nadie me explica cuando me dan formación sobre medicamentos, si hay diferencias en el uso de medicamentos entre hombres y mujeres. Me presentan la evidencia con las diferencias entre quienes tomaron el placebo y quienes tomaron el medicamento, quienes tomaron un medicamento y quienes tomaron otro, pero no me lo desglosan en función de su sexo o de su género. De su género prácticamente ninguno lo recoge, ni siquiera en función de su sexo. ¿Hay diferencias en relación a otras medidas que pueda tomar? ¿Responden los hombres y las mujeres diferente a otras actividades, al ejercicio, a las terapias cognitivo-conductuales, a las intervenciones ya más agresivas que se hacen muchas veces, pues, infiltraciones? O sea, toda esa información yo no la tengo cuando trabajo. Y toda esa información, hasta hace poco, yo no me planteaba que la pudiera necesitar cuando trabajo. Por ejemplo, en un grupo pequeño preguntan a una serie de pacientes que tienen fibromialgia, es un estudio cualitativo porque es el único que nos permite conocer los significados, cómo se sienten, ¿no?, en relación a su proceso de atención. Y parece que en las primeras consultas, los médicos de atención primaria tendemos a transmitir, por lo menos los pacientes entienden, que la sintomatología de las mujeres tiene un componente psicosomático, aunque ellas se nieguen, que ambos sexos se someten a gran número de pruebas, que el diagnóstico es un consuelo para las mujeres, para las pacientes, porque saben lo que tienen, pero para los hombres es un choque cultural intenso porque de repente les han dicho que tienen una enfermedad de mujeres. Que la dependencia del sistema sanitario es muy elevada antes del diagnóstico, que las relaciones son distintas, las mujeres son más activas, formulan más preguntas, pero se sienten más incomprendidas y los hombres preguntan menos, que a las mujeres les prescribimos más antidepresivos, que las mujeres se adhieren más a los tratamientos que les prescribimos, que cuando se agotan las esperanzas las mujeres van más a las terapias alternativas, que las mujeres se implican más en los problemas de salud de la familia. Una cosa muy curiosa que explicaban los pacientes es que cuando diagnosticas a un hombre, los profesionales sanitarios le explican a su pareja, mujer, qué es lo que les ocurre, pero que cuando diagnosticamos a las mujeres no le explicamos a su pareja masculina qué es lo que ocurre. Y que los médicos tienden a pensar en la somatización más frecuentemente cuando los pacientes son mujeres. Todo esto es la percepción que se recoge entrevistando a los pacientes que sufren fibromialgia. Entonces, es probablemente este tipo de conocimiento el que vamos necesitando tener para manejarnos para tratar a los pacientes, ¿no? Y este es un estudio antiguo, del 2011. Bueno, ¿cómo influye el género en el encuentro? Pues un grupo de investigadores que titulan, me encantó el título porque es Brave Men Emotional Women, o sea, hombres valientes y mujeres emocionales, hacen una revisión bibliográfica de todo lo que se publica en relación a cómo los profesionales atendemos a los pacientes, las percepciones, las vivencias, los significados. Y lo que muestra es que hay una serie de diferencias, ¿no? En primer lugar, diferencias de normas relacionadas con el género en el modo en que hombres y mujeres sienten y experimentan el dolor, especialmente en dolor generalizado. El hombre suele expresar más esa pose de estoico.
de tolero el dolor, de niego el dolor, que puedo con el dolor, que asumo riesgos aunque aumenten el dolor, no hablo con él, no hablo del dolor y evito relacionar el dolor con el bienestar psíquico. Es difícil aceptar que el dolor pueda generar debilidad. En comparación, los estudios describen a las mujeres como sensibles. Y en algún estudio se encuentra que los médicos dan diferente consejo a los hombres que a las mujeres con el mismo problema. A los hombres los animan a hacer cosas y a las mujeres les dicen que tengan cuidado. Por otro lado, en algunos estudios se percibe a las mujeres con dolor como emocionales, quejicas, simuladoras, que lo tienen todo en su cabeza, se les asigna causas psicológicas y cuando el dolor es el único síntoma y su origen es inexplicable, eso afecta más a las mujeres. Incluso en algún caso, los profesionales asignan a las pacientes como simuladoras y además hacen vivir al profesional una experiencia frustrante y hacen culpables a las mujeres del dolor. Esto tiene que ver, pues eso, con las diferentes formas de comprender y expresar el dolor. Luego hay normas de género en cómo se enfrentan los pacientes a la enfermedad. Se habla de que en algunos casos el varón, el hombre, entiende que esta enfermedad pone su identidad masculina en riesgo. Lo curioso es que las demás personas perciben a los hombres con dolor como menos masculinos y más femeninos, pero a las mujeres con dolor se las percibe como más masculinas y menos femeninas. O sea, a las personas con dolor se les modifica su identidad de género. En cierto sentido tiene que ver con que de los hombres se espera que tengan un cuerpo fuerte, que hagan deporte, que trabajen en actividades más peligrosas y el dolor limita esto. Y por eso afecta a su idea de masculinidad. Sin embargo, se espera que las mujeres con dolor dejen de hacer actividades de ocio, que bajen su actividad, que hagan menos cosas. Eso no se espera de los hombres. Otras cosas es, pues los hombres que refieren que eso no es de ellos, eso no puede ser una enfermedad para ellos, es una enfermedad que tradicionalmente es de mujeres. Las mujeres encaran expectativas más complejas, aunque los profesionales les consideran que esas estrategias pueden ser menos funcionales. Y luego en el tratamiento, lo que se clasifica como sesgos de género en el tratamiento del dolor, sobre todo tiene que ver con la legitimación, es decir, las pacientes se sienten que no les creemos, que no les damos legitimidad a sus síntomas, a su dolor. ¿Qué pasa? Que cuando no les creemos genera distrés y ese distrés empeora el dolor. Y en estudios cualitativos encuentran que cuando las pacientes encuentran profesionales que les creen, que las tienen en cuenta, las pacientes mejoran. Por otro lado, existe un problema de comparación entre el síntoma y la apariencia. Especialmente en las mujeres se da la idea de tú no pareces enferma, y ellas lo expresan. Cuando voy con buen aspecto, me pinto bien, yo no puedo tener dolor, me dicen que no puedo estar tan mal porque tengo muy buen aspecto, pero a la vez, si la mujer va con muy mal aspecto, no se le cree porque tiene un aspecto que no induce, que no genera confianza. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el aspecto está influyendo en el modo en el que, como profesionales, creemos su relato de dolor. Y luego hay algunas diferencias en el tratamiento con medicamentos. Las mujeres reciben menos medicamentos y menos efectivos, menos opioides, más antidepresivos y más derivaciones a salud mental. No está claro todavía de qué modo influye el sexo del profesional en relación con la interacción, aunque hay estudios bastante contradictorios, ¿no? Y luego, así un poco voy a decir que en España, al preguntarle a los profesionales, la imagen que tenemos de la mujer con fibromialgia es la mujer que se queja, la mujer quejica, complaining woman, la mujer quejica, como que buscan un determinado beneficio de esto y no les reconocemos ese dolor, ¿no? Y que es un tema de mujeres, pero es curioso porque cuando los hombres lo padecen, los hombres tienen más incapacidades permanentes y reciben más ayuda social que la mujer que lo padece. Y eso sí, bueno, es un dato bastante objetivo. Y en cuanto a las actitudes de los profesionales, hay dos grupos. Los profesionales que piensan que los pacientes simulan, tienen dudas sobre que la fibromialgia sea una enfermedad real, les generan rechazo a los pacientes con fibromialgia
y creen que los pacientes lo que quieren es una etiqueta, y luego están los profesionales que creen que realmente los pacientes sufren y tienen mayor empatía, mayor confianza en la veracidad del relato de los pacientes, y que además son muy críticos con los compañeros no creyentes, por decirlo de algún modo, ¿no? Con los compañeros que no confían en que esto sea real. Entonces, ante todo esto, el planteamiento que realmente me hago es que aquí lo importante son las actitudes. ¿Qué actitudes tengo ante el dolor? ¿Pero qué actitudes tengo ante el dolor de hombres y ante el dolor de mujeres? ¿Qué actitudes están enmarcadas en el agua de la sociedad en el que yo me muevo, en mi propia historia vital? ¿Y de qué modo esas actitudes afectan a los pacientes, ¿no? Y que todas esas cosas tienen que ver con el valor que yo le doy a la palabra del paciente. Porque mira por dónde, no tengo ninguna prueba de imagen, ni ecografía, ni radiografía, ni analítica que sea capaz de medir el dolor que tiene un paciente. Por lo tanto, aquí la medida, la unidad de medida es mi capacidad de creer a los pacientes. Y esa capacidad de creer tiene que ver con una cosa que en filosofía llamamos epistemología, que es la capacidad de generar conocimiento, ¿no? Y entonces, en este aspecto, yo creo que lo que me ha ayudado a mí personalmente, y lo que yo puedo transmitirles como ayuda, es un concepto que es el de la justicia epistémica, la injusticia epistémica, hablando de su falta, ¿no? La injusticia epistémica la define Miranda Fricker, y va de... la injusticia epistémica ocurre cuando no damos valor al testimonio de otra persona. ¿Por qué podemos no dar valor al testimonio? Podemos no darle valor porque nuestros prejuicios nos llevan a considerar que las palabras que dice una persona concreta no tienen credibilidad, ¿vale? Eso lo llaman injusticia testimonial. O bien porque hay un grupo social cuya capacidad de transmitir su conocimiento, sus experiencias, está limitada, porque no tienen las palabras o los conceptos para transmitirlo. Entonces, como grupo no pueden transmitirlo, yo no lo recibo adecuadamente, ¿no? Mariona, ¿Sí? ¿me permites un segundito? Perdón. Sí. Es que parece que se nos va a terminar la Desconectar. sesión dentro de 6 minutos, ¿vale? Entonces no Vale. sé si podremos continuar, con la misma sesión. En el chat he puesto otra vez el La link sesión. para volver a entrar en la sesión en el caso de que acabe, ¿vale? Con Vale. la identificación, el código de acceso, por si podemos continuar inmediatamente cuando se nos corte esta. Vale. Pues espera, Perdona, porque... sigue. No, porque para copiar yo el link, porque ahora no puedo, porque tengo la pantalla de la presentación, y si no, la que se va a quedar fuera soy yo. A ver. La Si tenéis puedo... en el chat, ¿vale? En el chat de Sí. esta sesión. Lo que pasa es que yo no veo el chat. Sí, la tienes que ver, la Ah, sí, pantalla ahora sí. abajo. Perdona, sí, ya lo tengo. Lo tenía aquí perdido. A ver, aquí, déjame copiarlo, por si acaso. Copiar. Perdonad. Y no sé si Ahora. podrías ir Sí, voy a ir abriendo. rápido. Son dos cosas, Vale, perfecto. por si acaso. Ya lo tengo copiado. Vale. A ver si me dejas. Ok, bueno, pues eso que les contaba, ¿no? O sea, tenemos una forma de injusticia que tiene que ver con estar colocados nosotros en un puesto en el que tenemos la capacidad de decidir qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad, qué cosas son confiables y qué cosas no son confiables. Cuando ignoramos al paciente, cuando le escuchamos pero no hacemos caso, o cuando le escuchamos hacemos caso pero consideramos que eso es un dato y no es una información importante de cara al proceso de diagnóstico o incluso al proceso de tratamiento. O sea, cuando todo el testimonio del paciente nos roza un poco, es cuando decimos, sí, vale, usted dirá que le duele, pero yo lo que tengo en mis estudios, eso es injusticia testimonial, ¿vale? El paciente actúa como un informante, pero el poder lo tenemos nosotros. La persona no entra dentro
del proceso de interpretación y de comprensión de la situación. Eso es injusticia testimonial. ¿Cuándo somos justos? Pues básicamente cuando reconocemos lo que nos dice el paciente, y cuando no lo comprendemos se lo decimos. O sea, yo no estoy comprendiendo totalmente lo que usted me cuenta, pero la culpa no es suya, es que yo no le comprendo completamente, pero le creo cuando me dice. Eso es justicia testimonial. Luego la otra injusticia, la hermenéutica, tiene que ver con las personas que son incapaces de contarnos lo que les ocurre porque no tienen los conceptos para contar lo que les ocurre. Los conceptos los aprendemos. Vemos que el dolor es una experiencia que se aprende a lo largo de la vida. Yo comprendí esto el día que mi hijo se dio un golpe y me dijo, mami, me pica. ¿Por qué? Porque había asimilado esas percepciones de un golpe al picor. Y a partir de eso yo aprendí que cuando mi hijo me dice, mami, me pica, es que le dolía algo. Usa un concepto diferente. Pues pensemos esto en personas que usan conceptos diferentes, y esos son prácticamente todos los pacientes que no han estudiado ciencias de la salud. Utilizan conceptos diferentes para definir su malestar y su dolor. Y es nuestro trabajo aprender a traducirlo, aprender a comprenderlo. No es el trabajo del paciente aprender qué palabras y qué conceptos tiene que contarnos a nosotros. En el caso del género, lo que ocurre es que en términos de dolor, la cultura del dolor de los pacientes es diferente de la cultura del dolor de los profesionales, porque nosotros hemos generado todo un discurso científico alrededor del dolor. Los pacientes tienen un discurso que tiene que ver con las percepciones, con las emociones, y como ese discurso de las emociones es diferente en hombres y mujeres, el modo en que lo transmiten es diferente en hombres y mujeres. La injusticia no ocurre solamente hacia las mujeres, la injusticia ocurre también hacia los hombres, cuando no son capaces de expresar el dolor de la forma que nosotros estamos acostumbrados a que se exprese. Para ello, ¿qué hay que estar? Alertas y sensibles. En ambos casos, he ido rápido a la diapositiva, pero en ambos casos lo que tenemos que ser capaces es de pasar a un nivel en el que nos escuchamos a nosotros mismos, quitamos el automático y empezamos a ser conscientes de los pensamientos que nos generan los relatos de los pacientes. Y empezamos a pensar en por qué estoy pensando esto, por qué ocurre esto. ¿Por qué? Porque todo aquello que hablaba del género como normas sociales, todas esas normas actúan a un modo tan profundo que incluso aunque a mí me parezca horroroso pensar que pueda tener actitudes sexistas, machistas, racistas, actúo de esa manera y no soy consciente de ello. Porque actúan a un nivel más profundo que mi conciencia. Si no soy capaz de parar y pensar, no soy capaz de descubrir en qué momento tengo esas actitudes. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, sí, sabemos que atendemos diferentes a hombres y mujeres, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque no paramos a pensar y pensamos que quien lo hace son los demás. Nosotros no somos machistas, ni feministas, ni racistas, ni nada. Yo no lo soy, pero lo soy, no puedo evitarlo, porque he crecido con ello. Con dolor crónico, el dolor siempre es testimonio. Si el dolor siempre es testimonio, el riesgo de injusticia testimonial es muy alto. Nosotros tenemos los